Yo a Chile lo veo en estos 50 años desde el golpe militar, un país que económicamente hablando, sabemos todos que está muy bien, o por lo menos eso aparenta. La sociedad sigue como estancada, la sociedad está como muy individualista. Son las 13:05 y tengo sonido, tranquilo. Son las 13:05. Después de casi 2 horas, en el segundo subterráneo del Hotel Carrera podemos asomarnos. La visión del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno de Chile, es esta. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Hace pocos minutos, la Junta de Gobierno anunció a través de la radio que la residencia presidencial de Tomás Moro en el sector alto de la ciudad también, al igual que el Palacio de Gobierno, fue bombardeada por aparatos de la Fuerza Aérea de Chile que participa también en el movimiento. Yo tenía, en el momento del golpe militar en Chile, había cumplido, si mal no me salen las cuentas, 7 años y medio tenía. Vivíamos en una zona muy cercana a lo que se conoce como la Panamericana y Departamental, casi a 3 cuadras. Y lo que más recuerdo de esa época y del día del golpe militar, a pesar de mi corta edad, es ver camiones y camiones con militares pasar por la esquina, ver a mi madre llorando. El 11 de septiembre fue una de las pocas veces que vi a mi madre llorar. Helicópteros permanentes. Y el otro recuerdo que me quedó de esa época fue el miedo que tenían todos y cada uno de los vecinos de hablarse. Era como si todos tuvieran culpa de algo. Como si hablar con el de al lado te fuera a generar más problemas. Lo otro que recuerdo, que no es un recuerdo muy agradable, nosotros vivíamos cerca de en esa época en Chile habían unos lugares que se llamaban hoyos, que eran hoyos literales en la tierra, donde la gente iba y descargaba basura, escombros para relleno. Es cerca de esos lugares haber visto cadáveres de gente que la agarraban en la calle o en el toque de queda y no llegaban a ninguna parte, ahí quedaban. Éramos muy chicos para esos recuerdos. Hasta el día del golpe mi vida era una vida normal, con padres muy trabajadores. Mis padres trabajaron mucho siempre. Y bueno, uno tenía, de hecho mi casa tenía muchas flores, muchas plantas. Mi mamá tenía un gallinero incluso. Ella se había criado, la primera infancia de había sido en el campo, entonces tenía ese hábito del gallinero en el rinconcito. A mí mentiría si dijera que alguna vez me faltó comida, ropa o alguna que otra cosa. Mi papá fue el primer vecino en ese barrio que compró un televisor en el año 70. Y ya eso era, wow, imagínate, teníamos cocina a gas, teníamos lavadora, teníamos todo lo que se podía necesitar para vivir bien, a pesar de otras carencias que eran, por ejemplo, que las calles eran de tierra, pero eran barrios nuevos, barrios que se estaban organizando. Yo no viví mal hasta el 11 de septiembre. Disfruté mucho de mi mamá, disfruté mucho de mis hermanos, de mis vecinos, de mis amiguitos. Teníamos casi la misma edad, andábamos siempre para arriba y para abajo, como decimos nosotros, todos juntos. Entonces, pero de un día para otro perdí todo eso. Mirando la caminata, todo.
¿Y qué trabaja? ¿Ah? ¿Y qué trabaja ahí? Estudio. No, la calle no. ¿Pero qué trabaja? Estudio. A ver, de vuelta. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está estudiando? Estamos en la población Quinta Bella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Se trata de reducir a todos los que los militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. La agrupación Serena o agrupación de cerco consiste en 3 jeeps, 2 camiones y 8 micros con unos 240 hombres mandados por el mayor Marcelo Morén. El día anterior, al 11, mis padres habían salido a una reunión. Ellos participaban del gobierno de la Unidad Popular de manera muy presencial. Ellos creyeron en el cambio, ellos creyeron en lo que iba a suceder. Mi mamá trabajó mucho para que todo funcionara. En Chile funcionaban en esa época los centros de madres, que acá sería algo así como una unión vecinal. Mi mamá daba cursos. Mi mamá era modista de alta costura. Mi mamá les enseñaba a tejer a las señoras, a bordar, a cocinar comidas más nutritivas. Mi mamá era una mujer que se daba maña para todo ese tipo de eventualidades. Cuando ellos vuelven, venían muy tristes, venían como si se les hubiese estado apagando una luz. Entonces mi mamá le dijo a mi papá: vos te vas a trabajar, yo me quedo acá. Mi papá se fue a trabajar, mi papá trabajaba de noche a veces. Pero mi mamá empezó extrañamente a buscar dentro de la casa una serie de cosas. Eran sus libros, sus discos, mucha publicidad de la Unidad Popular, y se pasó la noche yendo y viniendo. Ella pensó que nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero con mis hermanos sí nos dimos cuenta, porque ella, si nos acostábamos nosotros, se acostaba ella. No, esa noche iba y venía. A la madrugada llegó mi papá, apurado. Angélica, Angélica, los niños ¿dónde están? Y nos sacaron a todos al patio. Tienen que haber sido 8 de la mañana. Yo no entendía que hablaban entre ellos dos, pero sí escuchábamos mucho ruido de vehículos, que era muy raro en esa zona. Y en un momento determinado mi papá dice: vamos a jugar un juego, vamos a quemar papeles. En ese momento se pone en la radio y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Mi mamá con sus libros, con sus apuntes, que los tenía que quemar, y ella lloraba. Debe ser una de las pocas veces que vi a mi mamá llorar con esos llantos silenciosos, con esa pena que te va fluyendo la lágrima y no puedes detenerla. Era agarrar sus libros, partirlos y tirarlos en la fogata que nosotros como niños habíamos armado de acuerdo a lo que mi papá nos había dicho. O sea, era romper, quemar, quemar y quemar. Nunca más la vi llorar de esa manera. Die Soldaten, die im Morgengrauen das Viertel im Zentrum Santiagos umstellt haben, in voller Aktion. Sie verhaften hier nicht nur versteckte Anhänger der geschlagenen Volksfront oder potenzielle Heckenschützen. Sie vertilgen auch Bazillen des marxistischen Krebsgeschwürs. Die Rekruten der professionellen, apolitischen Armee Chiles zerreißen und verbrennen unter den Augen ihrer Offiziere Bücher, Bilder und Schallplatten linken Inhalts. Die größte Aktion dieses Stils 12 Tage nach Allendes Sturz. Ese día empezó así, triste. Empezaron a pasar camiones del ejército por la calle Departamental. Nosotros vivíamos a 2 cuadras de Departamental y Club Hípico. Y cuando terminamos la fogata, mi mamá nos metió adentro y nos dijo que no saliéramos, que ella iba a estar en la puerta con mi papá. Y de repente se perdió mi papá, no lo vimos. Después, con los años, nos enteramos que él había ido hasta la casa de un gran amigo de él a ayudarlo también, a
a limpiar su casa, porque en ese barrio vivían, creo que sin mentirte, pero el 70% de la gente había apoyado mucho sin tener afinidad política con la Unidad Popular. Y sentí miedo, porque si mi mamá ya había llorado y me estaba diciendo que iban a pasar cosas muy feas, y mi papá no estaba, era como la sensación, ¿y si el papi no vuelve? ¿Y si el papi no está? Mi papá se pasó el día ayudando vecinos. Mi mamá se pasó el día tratando de que para nosotros fuera un día normal. Fue un día difícil para todos. Cuando mi papá vuelve, le dijo a mi mamá, tengo que ir a trabajar. Mi mamá le decía que no fuera, que no fuera. Él se fue a cumplir con su horario de trabajo. Si volvía el otro día o no, era cuestión de esperar nomás. El 11 fue un día horrible. Creo que levantarnos el 12 fue peor, porque nos pasamos la noche escuchando ametralladoras, balas, gritos. De hecho, a un vecino muy cercano nuestro, él era marino, y como él se negó a acatar órdenes, ese día se le disparó el arma reglamentaria a él. Bueno, a partir de ahí, la situación en mi casa y con muchos otros hogares cambió muchísimo. Empezaron a escasear muchas cosas. Empezaron a ir a la escuela, era un problema. Yo me acuerdo haber estado un par de semanas sin ir a la escuela. Mi papá empezó a ir a trabajar, pero cada vez que él se iba, vos quedabas con el corazón en la boca, porque ya le habían dicho que como él pertenecía al sindicato de molineros, también estaba en una lista. Mi papá trabajaba en un molino Zunino, que era muy conocido ahí en esa zona de San Miguel, y trabajaba ahí desde los 13 años, o sea que era más que conocido en ese lugar. Y mi papá empezó a tener problemas en el trabajo, empezaron a cortarle los horarios, a mandarlo de vuelta, hasta que un día el patrón viejo que le decían ellos, lo llamó a la oficina y le dijo, negro, porque así le decían, te andan buscando, fíjate qué vas a hacer. Nosotros te hemos sacado de todas las planillas que teníamos, nosotros hemos eliminado todos los datos que teníamos, así que decidí qué querés hacer. Mi mamá empezó a juntarse con personas para sacarlo del país, para ver a qué país podían ir. Había mucho éxodo de gente hacia el exterior. Entonces, como que las visas y todo, los consulados y las embajadas estaban llenas de gente que se quería ir, que se tenía que ir. Y por intermedio de muchos conocidos, empezaron a hacer los trámites para irse a Australia. Empezamos a hacer documentos, empezamos a hacer todo lo que se necesitara. Ya estamos casi en el 74. Te diría que febrero, marzo del 74 pasamos todos esos meses sobreviviendo. Y bueno, entre trámites y trámites, un día lo llaman, que ya tenía toda la documentación lista, pero que lamentablemente no iba a salir por Santiago, no podía salir por Santiago, porque no habían cupos, que iba a tener que buscar la forma de ver qué hacía. Tenía que ir a Buenos Aires a ver si desde ahí podían sacarlo a él y a toda su familia.
Mi abuelo le dijo que no había forma de viajar todos a Buenos Aires económicamente, así que decidieron empezar a deshacerse de las cosas, empezar a vender todo, empezar a generar algo de efectivo. Y así fue como fuimos perdiendo de a poco todas y cada una de las cosas que tanto sacrificio a ellos le habían costado. Nosotros seguíamos yendo al colegio, tratábamos de hacer una vida normal, pero ya no se podía. Había muchos vecinos que ya no estaban. Y mi abuelo, en un momento determinado, le dijo que se viniera a Mendoza, rápido, porque estábamos todos muy preocupados por él. Él se la pasaba escondido en mi casa, no salía casi, cuando salía tenía que salir con un montón de gente más para pasar desapercibido. Y en diciembre del año 74 vendieron la casa de nosotros. La última Navidad que pasamos en mi casa fue muy triste porque ya estábamos en algo que no nos pertenecía. Mi padre se vino el 1 de enero del año 75. Ese día consiguió pasaje, consiguió todo, así como estaba se vino. Y nosotros nos quedamos allá un mes más porque mi mamá tenía un mes más para quedarse en esa casa. Pero ya no fue lo mismo. Creo que nos mandaba 2 cartas por semana, o sea, a ese nivel, la ansiedad que él tenía. Así que mi mamá, cuando vio todo eso, decidió venirse también ella, con mi hermano más grande, y a nosotros 3 nos dejó en la casa de la familia paterna. Y además fuimos a parar a un lugar donde no se nos quería, no se nos trataba bien. Entonces era como seguir y seguir y seguir acumulando y acumulando una especie de bronca, porque yo tenía a mi papá y mi mamá, yo tenía mi casa, yo tenía mi familia, tenía a mis hermanos, tenía a mis amigos y me quedé sin nada. Mi mamá aguanta un mes más, un mes y medio. Mi mamá llega a buscarnos a más o menos el 21 de marzo del año 75. Y el día que nos subimos al micro para venirnos a Mendoza, veníamos en una nueva O'Higgins San Martín, esa que parecía que venía sentado en una tabla. Y a mí lo único que se me ocurrió fue mirar por la ventana. No podía... De hecho, no entendía. O sea, yo había andado mucho, mi mamá siempre nos íbamos de vacaciones. Y ese día nos dijo, si se quieren despedir, se despiden, si no, vamos. Vamos. Y a medida que iba pasando el camino, yo iba sintiendo la extraña sensación, esa amargura, de por qué me tengo que ir yo. Si yo tengo mi escuela, tengo mis compañeros, tengo mi amiga. Y no, había que irse. Cuando llegamos a la terminal, veníamos con toda la emoción de ver a mi papá. Yo extrañaba mucho a mi papá. Y bueno, bajarnos los 3, abrazarnos, llorar. Creo que fue el momento justo en el que pudimos llorar. Porque cuando mi mamá llegó, no quise amargarle la llegada,
Entonces era como guardar, guardar. Ahora cuando me bajé en la terminal, sí recuerdo haber llorado lo anterior, lo que pasaba y lo que iba a venir. Porque fue como que estábamos todos. Fuimos a una casa, una habitación de adobe. Yo no conocía los adobe, por ejemplo, o sea, nunca había... un lugar que no es tan feo, la zona que ahora se le denominaba el barrio Santa Elvira en esa época. Y esa noche nos acostamos todos en una misma cama y hablábamos entre nosotros y decíamos, y bueno, pero estamos con el papi y la mami. Creo que el consuelo que teníamos era que ya no estábamos solos. En esa época hubo mucha intolerancia, se hablaba mucho del chileno muerto de hambre, el chileno mugriento, el chileno ladrón, todos los adjetivos que se puedan ocurrir. Entonces, si vos me preguntás cómo fue mi primer año en Mendoza, te lo podría resumir, fue pésimo. Pésimo, pésimo. Nos pidieron la casa donde estábamos, nos tuvimos que ir a vivir a un asentamiento, no había baño. Después nos fuimos a otro asentamiento. Después nos prestaron una casa. O sea, el primer año fue difícil, doloroso. Mis abuelos, obviamente, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, a los 3 meses que estábamos acá, cayeron a Mendoza. Hombres que jamás habían salido de su Santiago, vinieron a estar con nosotros. Y creo que eso ayudó bastante. Después terminamos viviendo mucho tiempo, no sé si alguien recuerda que atrás de donde lo que hoy es el Hospital Noti había un asentamiento. Vivimos mucho tiempo ahí, así que teníamos... El patio de mi casa era la avenida Acceso. Creo que fue la mejor época, porque volvimos a tener espacio, volvimos a estar todos juntos nosotros. Y mi papá se acomodó en el trabajo. Mi papá ha sido siempre muy responsable para su trabajo. El primer trabajo que consiguió en Mendoza fue el que tuvo hasta que la empresa cerró. Así que no... Y de ahí empezamos a ir a alquilar, ya con un bono de sueldo, ya con una antigüedad en un trabajo. Empezamos a vivir mejor. Si hay algo que debo agradecerle a ellos, es que siempre trataron de que viviéramos bien. Esto tiene relación porque también nosotros nos colgamos de la luz. Porque indudablemente de que nuestro presupuesto alcanza para costear los estudios de los muchachos y para la alimentación. Se toma desayuno, se almuerza y se toma once más o menos tarde, porque yo creo que en la mayoría de las familias del país se terminó la comida, digamos. La hora de la comida o la hora de la cena, creo que esa cuestión ya pasó a la historia. Lo principal, como decía la Pati, es sobrevivir, pues ese es como el pensamiento de la familia. Yo voy todos los años a Chile, 1 o 2 veces por año. Pero me pasa lo que a muchos. A la semana me quiero volver. Porque tenés la extraña sensación de que no encajás. Todo bien, las vacaciones, mi prima, mi primo, la playa. Yo amo la playa. Yo puedo no comer mientras me dejé sentada frente a la playa. Pero a la semana es esa extraña necesidad de ir a mi casa, a mi lugar. Sentarme a tomar mate en el patio de mi casa. Eso es como... es contradictorio, ¿no? Uno perdió mucho, pero cuando está allá ya se siente extraño, se siente extranjero en su lugar. Mendoza me dio la gran oportunidad de no perder a mis padres. Porque cuando mi padre salió de Santiago, al poco tiempo lo fueron a buscar a la casa. Porque alguien del sindicato a quien se habían llevado
había hablado. Entonces, creo que me dio esa posibilidad de no perder a mi papá ni a mi mamá. Mendoza me dio otro estilo de vida, una mejor vida a la que hubiese tenido allá. Porque lo que pasó en Chile después del golpe militar fue muy triste. Acá nosotros tuvimos la tranquilidad de andar por la calle, poder trabajar tranquilos, poder crecer a pesar de que también estábamos en un golpe militar, porque salimos de uno y caímos en el otro. Pero creo que, como para resumirlo, Mendoza me dio una vida. Todo lo que perdí no lo pude recuperar jamás, porque hay cosas que no se recuperan, tanto afectivamente, emocionalmente, pero tuve que aprender a vivir de otra forma.